bien así. Gracias. Puedes alejarlo un poquito más si quieres. Ahí se ve bien desde todos lados, desde todos los ángulos, ¿verdad que sí? Ok, ¿quién me va a ayudar? Necesito los marcadores. Están en el cajón que está, en el mueble que está detrás de mi silla. En una bolsa blanca. Hay dos. ¿Qué? No, pero ese no. ¿Dónde está la señorita, la señora Irene? Por favor. ¿Puedes ayudarme hoy, sí? Hoy vamos a... Quedó abolido el Antiguo Testamento, parte 2. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Porque estamos en un estudio bíblico, por ende necesitamos la Biblia, ¿cierto? ¿Quedó abolido el Antiguo Testamento? Es una buena pregunta. Muy bien. Cerrando el estudio de la semana antepasada, porque la semana pasada no lo pudimos terminar, no pudimos hacer el estudio por causa del problema que hubo en todo Chile, o en gran parte de Chile, con el tema de la electricidad, si se acuerdan, ¿verdad? Y dijimos en esa oportunidad que en el Antiguo Testamento, terminando, los que no lo han visto, los que no pudieron venir ese martes, yo les invito a que lo miren, está allí en mi canal de YouTube, Pastor Juan Carlos Montero. Ahí lo va a encontrar con ese mismo nombre, ¿ok? Quedó abolido el Antiguo Testamento en forma de pregunta. Vimos en el estudio pasado que el Nuevo Testamento primero es revelación del Antiguo Testamento y segundo es citado de manera figurada todo el tiempo y a veces de manera literal, ¿sí? Por ejemplo, cuando el autor de Hebreos dice, porque ninguna disciplina de principio es causa de gozo, sino que, y cita, si no me equivoco, Pedro en una parte al Señor cuando dice que Él nos castiga como el Padre al Hijo al que ama. Eso es un proverbio, ¿ve? Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento usted va a encontrar pasajes bíblicos que son citas literales del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, hay una parte del Antiguo Testamento que sí quedó abolida y hoy quiero esclarecer qué partes quedaron abolidas, qué partes no quedaron abolidas y cómo usted puede aprender a interpretar la Biblia de la manera correcta en este tiempo, porque estamos en el tiempo del nuevo pacto en Cristo Jesús, con que es el cumplimiento de la profecía de Jeremías 31, del 31 al 34, por ahí, donde dice, he aquí, en aquellos días haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Le expliqué que nosotros estamos representados en ambas. En Judá estamos representados a través del Señor Jesús y en Israel estamos representados a través de Efraín, ¿ok? Efraín es la tribu injertada, simbólicamente somos los gentiles. Efraín es hijo de un judío con una pagana. ¿Me expliqué? Por ende, nosotros estamos simbólicamente representados en Efraín. Efraín además se perdió entre las naciones. No se sabe qué pasó con la tribu de Efraín. Eso somos usted y yo, que el Señor ahora nos recoge de las naciones. Amén. Entonces, el Antiguo Testamento tenemos que saber interpretarlo a la luz del pacto que estamos viviendo en este tiempo. Ya no es, algunas cosas quedaron totalmente abolidas y otras son figurativas, no se pueden tomar literales. ¿Ok? Vamos a empezar.
al final yo les dije que en el Antiguo Testamento usted iba a encontrar leyes, ley civil, ley ritual, ley moral, ley de misericordia. Las que recuerdo así. Si alguno piensa que me estoy dejando alguna por fuera, estoy abierto a escuchar. Luego usted va a encontrar en el Antiguo Testamento historias que fungen como precedentes. Y algo que no puse la semana pasada fueron juicios. Juicios de Dios. ¿Ok? Allí vamos a encontrar al Señor también presentándose, porque yo soy Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, pero que nunca tendré por inocente al culpable. Dios describiéndose a sí mismo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos revela más de Dios que el Nuevo Testamento, para decírselo así. En el Nuevo Testamento Dios se revela literal en la figura del Señor Jesús. Entonces vemos a un Señor Jesús ejecutando los planes del Padre, ¿verdad? Pero si queremos saber detalles del carácter del Señor, no nos vale solo con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la ejecución del Evangelio, la ejecución del nuevo pacto, la revelación de misterios escondidos en todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es casi todo literal, ¿sí? Hay pocas cosas que son simbólicas. Hay muchas cosas que Dios te puede revelar, ¿verdad? Aplicables a la vida, pero muchas cosas que están allí son literales. Yo diría que en gran porcentaje son literales. Porque es una explicación no necesita una segunda explicación, ¿cierto? Necesita una segunda explicación cuando no se ha entendido, pero no porque el texto necesite otra revelación. ¿Me expliqué bien? Ok. Entonces, entre las leyes civiles, allí ellos trataban cosas como los asesinatos, ¿verdad? Los adulterios. No sé si lo sabe, pero yo soy de Venezuela, para los que no son de Venezuela. Estudié Derecho, un año solamente de Derecho. Me asombró mucho en derecho civil saber que el adulterio es penado por la ley en Venezuela. Es decir, cuando los legisladores hicieron el Código Civil, penaron con 6 meses de cárcel a los adúlteros. Pero esa ley no se cumple. Ojalá se cumpliera. Ojalá se aplicara, ¿cierto? Porque la ley corrige la conducta en una sociedad. Entonces, eso eran las leyes civiles. Las leyes civiles era para regular la conducta. ¿Dónde está? Las leyes civiles eran para regular la conducta. ¿Verdad? La conducta en cuanto a delitos. En cuanto a delitos. Porque aquí vamos a ver en la ley moral que también se regula la conducta, pero no tiene que ver con delitos, porque hay cosas que moralmente están mal, pero no son un delito penado por la ley. ¿Sí? ¿Me expliqué? Es pecado delante de Dios, pero los hombres no pueden hacerte nada. ¿Me expliqué bien? Entonces,
Las leyes rituales tienen que ver con todo lo referente a la justificación del pecado. La justificación del pecado, que ya les voy a decir lo que eso significa. La limpieza ritual y el sacerdocio, muy importante esta palabra, entre otros. Ok. La ley ritual. La ley moral, ¿verdad? Para regular y establecer una, vamos a decir, una identidad moral. ¿Se acuerdan que en una semana o un par de semanas envié a los discipulados a estudiar parte de la ley? ¿Sí se acuerdan de eso? Eran leyes morales que, aunque no están vigentes como ley, ¿verdad? Nosotros podemos reconocer que ahí hay que esas leyes marcan una distinción entre lo que está mal y lo que está bien moralmente, aún para nosotros hoy. Por ejemplo, habían leyes que prohibían a los hijos tener algún tipo de relación con la esposa de su padre, ¿sí? O con su hermana. Nosotros pues ya sabemos por la ciencia que eso se llama incesto, ¿sí? Cuando hay relación entre familiares, y que esas cosas pueden producir embarazos riesgosos, incluso anomalías en el producto, es decir, en el hijo que se tenga, ¿ok? Entonces, nosotros vemos que muchas leyes morales tenían un fundamento que aún permanece. Por ende, las leyes morales no quedaron abolidas. Porque ¿está bien matar? ¿Verdad que no? ¿Está bien mentir? ¿Está bien codiciar algo de tu prójimo? ¿Está bien robar? Reconocemos fácilmente que todo eso está mal. Incluso en el Nuevo Testamento también se explican parte de esas cosas. Me asombra que el apóstol lo diga con tanta tranquilidad. Dice, el que robaba no robe más. Te voy a explicar algo, no sé si lo sabes, pero si eso se escribía en las epístolas, es porque él se enteraba de que cosas así ocurrían. No pienses que esa sociedad en la que se predicó a Jesús era una sociedad fácil. Eso no era una sociedad fácil. Era una sociedad más corrupta que la de hoy. ¿En serio, pastor? Por supuesto. ¿Hay niños de qué edad aquí? A ver, los niños, levanten la mano. Sí, cómo no. Ajá, sí, cómo no. No hay niños, ok. Usted sabe lo que es una orgía, ¿verdad? ¿Ha escuchado esa palabra? Y el que no sabe, búsquela en el diccionario porque no lo voy a explicar. Sí, no, es que no lo voy ni a decir porque es que es inmundo. Y el apóstol Pedro dice, no hagan orgías. ¿Cómo el apóstol le está escribiendo a los cristianos para indicarles que eso ya no se debe hacer? ¿Se da cuenta la corrupción que había en la sociedad de la época, que cosas tan inmundas y tan perversas eran normales para ellos? Entonces el apóstol tenía que corregir, los apóstoles tenían que corregir cosas duras. Y muchas cosas de la ley moral que aparecen en el Antiguo Testamento, usted las va a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero hay cosas que no aparecen en el Nuevo Testamento, pero nosotros reconocemos que son
correctas. Cuando la mujer tiene el periodo, maridos, absténganse. Las mujeres debían haber dicho amén. Hasta esas cosas hablaba la ley. Era muy específica la ley. ¿Sabe? ¿Para qué? Para cuidar la moralidad del pueblo. Nosotros sabemos que el pueblo pecó todo lo que quiso. Muchas leyes de esas las rompían en privado, en público. Muchas no se cumplían. Por eso la ley fracasó. La ley de Moisés. La ley de Moisés no es todo el Antiguo Testamento, pero cumplió un papel muy fundamental en la construcción de buena parte de las escrituras del Antiguo Testamento. Porque la ley parte desde el Éxodo, es decir, el segundo libro, no del primer libro. Durante todo el primer libro, que son la historia de Adán, el que caminó con Dios, ¿cómo se llama? Enoc, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, los dos hermanos de José y José. Y con José se termina la historia de Génesis. Pero yo le dije eso, y esos son 50 y tantos capítulos. Historias largas. Es largo Génesis. No pasan siglos, pasan milenios en Génesis. ¿Ve? De allí viene entonces el Éxodo. El Éxodo todavía ocurre sin ley, pero durante el Éxodo se da la ley. Se entrega una ley, ¿por qué? Porque Dios tenía que construir una nación, y no hay nación que pueda prevalecer sin una ley. De hecho, cuando hay caos en una nación es porque las leyes no se respetan. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos saben, cuántos venimos de esa realidad? Muy bien. Luego estaban las leyes de misericordia. Las leyes de misericordia me encantan. Son preciosas porque revelan el carácter del Señor. Por ejemplo, él nombraba el domingo leyes que tenían que ver con temas de dinero. Entonces decía una ley decía, cuando segues el campo, cuando coseches, cuando tomes la cosecha, no vuelvas atrás para recoger lo que se cayó o lo que quedó, sino que lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Wow. Dios previendo eso en cuanto a los dueños de las tierras, pero en cuanto a las personas que iban a meterse a un campo, decía: entrarás y comerás, pero solo lo que puedas arrancar con tu mano. No meterás la hoz, es decir, no utilizarás herramientas para cegar, y tampoco echarás cosas a ningún cesto. Lo que te puedas llevar en la mano, solo eso te comerás. Entonces ves a un Dios justo estableciendo principios de misericordia al que tiene y principios de justicia al que se beneficia del que tiene. ¿Ves? Esos son los que yo llamo las leyes de misericordia, donde Dios regula, o mejor dicho, enseña actos de bondad. Actos de bondad. Y regula la justicia de los mismos. La justicia. Esos son los actos. Luego están las historias. Wow, importantísimas las historias. Porque usted ve en el Nuevo Testamento al Señor Jesús convirtiendo historias en ley. Por ejemplo, Él dice, llega un momento en el que están los discípulos tomando espigas de un campo en día sábado. Ellos están tomando espigas de un campo, eso era lícito para comer porque tenían hambre, pero no era lícito hacerlo en sábado. En sábado estaba prohibido hacer eso. Sin embargo,
en Santiago nosotros vemos revelado que para Dios la misericordia es mayor que el juicio. ¿Verdad? Dios puede pasar por alto algo cuando es por misericordia. Por ejemplo, entre las leyes de misericordia había una ley que decía que quien tenía hambre y robaba, si nadie lo veía era sin culpa. Pero si alguien lo encontraba tenía que pagar 7 veces lo que se robó. Ojo, para comer, no para obtener ganancia, para comer. Yo tengo hambre y veo unas papas allí. Dios mío, ¿qué revela eso? El carácter de un padre bueno. Que Él es juez justo, pero es bueno. Él es misericordioso primero que justo. Y dice, entiendo, lo hiciste por hambre, te lo dejo pasar, vete. Leyes de misericordia. Entonces vemos a Jesús, el Señor, hablando y diciendo, ¿acaso ustedes no vieron lo que hizo David cuando entró al templo y tomó los panes de la proposición para él y los que con él andaban? ¿Acaso ustedes no han enseñándoles la misericordia sobre la justicia? La misericordia por encima de la justicia. Dios conoce los corazones. Dios sí juzga motivos. Y los motivos revelan si algo lo haces porque no te quedó de otra o porque eres malo de corazón, ¿verdad? Entonces las historias son precedentes, pero además las historias también se manejan aquí con los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Esto de los juicios de Dios se enseña muy poco, pero usted vive en medio de juicios de Dios. ¿Sabía eso? Colócame Ezequiel, capítulo 14, los últimos versículos, ya te voy a decir. Ezequiel 14, para mostrarle lo que es un juicio que usted podrá reconocer, ¿verdad? Los 4 juicios terribles. Hay varios tipos de juicios en la Biblia. Uy, esto está denso, ¿verdad? Está denso, está heavy. Mire, tómele fotos. Si no, le va a quedar en YouTube. Miren, estamos hablando de Ezequiel. Ezequiel 14. Esto a mí me impactó porque yo vengo de una nación que ha sido sacudida por 3 de estos 4 juicios. Mi país, Venezuela, ha sido sacudido por 3 de los 4 juicios terribles que Dios nombra en este. Entonces, cuando yo veo cosas así, el COVID-19, ahora sí vamos a hablarlo con un poquito más de libertad. ¿Pudiera Satanás haber levantado una enfermedad en el mundo entero sin que Dios lo permitiera? Para que usted lo sepa, todas las veces que aparecen plagas en la Biblia, las envió el Señor. Pastor, si mi papá murió, mi papá también murió allí. Quiero decirle algo, Dios es dueño de la vida y la muerte. Dios es dueño del cielo y del infierno. Así que si alguien podía tener salvación, de eso se encarga Dios. Amén. Entendamos que Él no mira la muerte como usted y como yo. Él está por encima de la muerte en esta esfera de la vida. Él trasciende al cielo, el infierno y el cielo que nosotros conocemos. Esos son los 3 cielos, lo que llaman los 3 cielos, ¿sí? El tercer cielo es donde está Dios, que lo nombra Pablo, ¿verdad? Si hay un tercero, hay un segundo y hay un primero, ¿verdad? El primero es nuestra esfera terrenal. El segundo lo nombra el apóstol Pablo cuando dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores en las regiones celestes de maldad. Está hablando de otro cielo. Entonces ahí tiene el segundo cielo. Y el tercer cielo lo nombra Pablo, que es donde está Dios.
donde estamos los hombres, donde están confinados los demonios, y el tercer cielo donde está Dios. Dios traspasa los tres cielos. ¿Me expliqué? Ok. Entonces, en esta historia usted va a encontrar, en esos juicios, usted va a aprender que Dios todavía gobierna sobre la tierra. Lo que pasa es que Dios gobierna sobre gobiernos, porque Dios es Dios, Él impera, Él no gobierna, Él impera, su poder está sobre gobiernos. Usted es afectado por las leyes de esta nación, porque al final esos son pactos, las leyes de las naciones son pactos de gobernabilidad entre hombres, entre hombres. ¿Quiénes legislan desde el cielo? No, las leyes las hacen hombres, ¿verdad? ¿Para qué? Para regular la conducta entre los hombres. Los juicios. ¿Qué es un juicio? Un juicio vamos a decir, es el proceso en el que se determina la inocencia o culpabilidad de alguien o de un grupo de alguien, no sé, disparate lo que dije, pero usted entiende, de un pueblo, de una nación, de ciudades. Y Dios juzga y entonces viene la sentencia. Los juicios son, lo que yo llamo los juicios de Dios, son sentencias que Dios determinó sobre naciones y personas. Y eso a nosotros hoy nos da luz. Nos da luz. Muchas veces usted dirá, Dios mío, ¿por qué no está? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no? ¿Por qué? Y cuando estás leyendo, ¡blum!, Dios te abre los ojos y te dice, por esto está sucediendo esto y esto y esto. Por ejemplo, contaminantes de la tierra. ¿Cuáles son? Dígame contaminantes de la tierra delante de Dios. De primero está la brujería. Entonces, donde usted ve más brujería, hay más pobreza. Es proporcional. Mucha brujería, mucha pobreza. Tiene el ejemplo de Haití, de Cuba, de Venezuela, de los países en África, etcétera. Tiene los países árabes también, que se viven matando unos con otros, ¿verdad? Viven en guerra, en muerte, en opresión. ¿Por qué? Por adorar otros dioses. Entonces, ¿nosotros cómo sabemos eso, pastor? Porque lo vemos en las historias y en los juicios de Dios que están en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se centra casi todo en unos pocos temas. Uno de ellos es muy preponderante, sobre todo en las epístolas de Pablo, y es en el de la salvación. La redención que vino a través de Cristo Jesús. Ese tema es muy importante para entender cuál parte del Antiguo Testamento quedó abolida. Y usted tiene que conocer bien ese tema. Porque si no, el diablo lo puede engañar. Y que alguien le diga, ¿sabes qué? ¿Tú no has leído en la Biblia que dice que guardarán el sábado como señal perpetua para siempre? Perpetuo significa para siempre. Como señal entre el pueblo y Dios. Y yo soy pueblo de Dios. Y quedaste sellado para engaño. ¿Me entiendes? Pero si tú lees con detenimiento, ahora lo vamos a hacer. Dios mío, hoy se me ha ido pasando el tiempo. Hoy me voy a alargar un poquito, así que me van a tener un poco de paciencia, ¿sí? Escúchenme. Ahora sí, vamos a meternos con versículos. Vamos a Romanos capítulo. Miren, ok, vamos a hacer una lista aquí, por favor, Irene, aquí sí te voy a necesitar que me ayudes. Vamos a hacer una lista. Alguien que me pueda sostener la pizarra para que no. Gracias, papá. Vamos a hacer una lista, ¿verdad? De
los temas que son más citados y de los cuales se generan más controversias sobre si la ley, si estamos en la ley o estamos en la gracia, ¿qué tiene que ver? Hay dos que yo los llamo que son de primer orden y otros que son de segundo orden. Cuando digo que son de primer orden, es que determinan tu salvación o tu perdición. Wow, eso es importante, porque yo no me quiero ir al infierno, ¿verdad? Y usted tampoco, ¿cierto? Nosotros queremos permanecer en nuestra esperanza eterna, ¿verdad? De salvación, de redención. Muy bien. Entonces, hazme una lista, mira. La vas a hacer, si quieres una raya aquí, y empiezas a hacer ahí la lista. El primer tema del cual trata mucho la Biblia es acerca de la salvación. Sí, la salvación por fe. Salvación por fe. Por fe. Segundo tema, que creo yo que es importante y usted se va a dar cuenta que muchas cosas de estas tienen que ver con los judíos. Los judíos tratando de judaizar a los cristianos. La segunda es la circuncisión. La circuncisión. La tercera es el sábado. La cuarta, acerca de las fiestas judías. Debemos celebrarlas, no debemos celebrarlas. Por ejemplo, aquí hemos celebrado Semana Santa. No sé si lo sabe, pero Semana Santa es una fiesta que partió en los judíos, que la estableció el Señor en el Antiguo Testamento, como la Pascua. ¿Ok? Ya le voy a explicar qué relación tiene con nosotros hoy. Tiene mucha relación, porque en Jesús se cumplió la Pascua espiritual y eterna. Amén. La Pascua de los judíos fue solo terrenal y simbólica, apuntando a Jesús, ¿verdad? Trayendo a gente de la esclavitud del pecado al reino de la luz del Padre. Amén. Entonces nosotros celebramos Semana Santa no como los judíos, sino que lo celebramos por amor. Pastor, y si una iglesia no lo celebra, Dios los bendiga, no es tan mal. Eso no es una ley. Lo hacemos por amor. ¿Sí? Y porque por la revelación en gratitud de lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Ok, las fiestas judías. 5, vas a colocar las comidas impuras. ¿En serio, pastor? Bueno, hermano, escúcheme. Yo fui adventista. ¿Sabe? Estuve como desde los 18 hasta los 23 más o menos. No, fui adventista, yo no fui adventista nada. O sea, yo iba a la iglesia adventista, me enseñaron, pero ellos fueron los que me presentaron a Jesús. Yo me declaraba ateo, no tenía ni idea de lo que decía, cuando tenía 17 años. A los 17 años creí en Jesús porque unos adventistas me presentaron a Jesús. Y yo tomé la Biblia y para discutir, voy a discutir con estos adventistas. Empecé a leer y leyendo solo en mi cuarto, el Espíritu Santo me convenció de que eso que estaba escrito allí era verdad. Y así fue como yo creí en Jesús. Entonces yo creí en Jesús, pero yo no me volví discípulo de Jesús. La Biblia nos dice que los demonios también creen, porque saben que Él es real. Pero el creer en Él no significa, ¿sí?, que usted sepa que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. No quiere decir que usted sea partidario de él. 15 copas de Europa los relojes certifica. Entonces, comidas impuras. Y el tema número 6 es el sistema de dádivas, diezmos, ofrendas, primicias, etcétera, que nosotros creemos en ello. Amén. Ahora bien, sistema de dádivas.
Salvación por fe. Vamos a la Biblia rapidito, ahora sí. Vamos a avanzar en la lectura. Romanos 8 del 1 al 4. ¿Cómo dice? Romanos 8 del 1 al 4. ¿Cómo? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al, no vayas a cambiar ese versículo, condenó al pecado en la carne. Romanos es un poco, usted tiene que prestar mucha atención cuando lo lee, porque es un juego de palabras. Mire, le voy a explicar ahí. Porque enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza, porque el Señor nunca pecó, pero Él estaba en la carne, semejante a nosotros en pecado, ¿verdad? La carne, semejante a nosotros, pero Él fue sin pecado. Entonces dice, semejante a causa del pecado. ¿Por qué lo envió? Por causa del pecado, porque ninguno de nosotros se podía librar del pecado. Entonces Él tuvo que venir a tomar un cuerpo humano para decir, yo los liberaré. Porque como un hombre entregó a la humanidad, un hombre debía ser el que la salvara. Fuerte, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme, para que la justicia de la ley, aquí yo lo borré, el tema de la justificación. La justificación es, ¿qué es justificación? La justificación es, vamos a decir, cuando eres declarado inocente. ¿Sí? Listo. Justificar a alguien es declararlo inocente. No, pero tú hiciste esto por... No, ya va, yo lo vi, yo estaba con él. No lo hizo por esas razones. Yo estaba con él, yo estaba en el momento en el que ocurrió. Intercedo por él. En Jesús tenemos justificación. No por obras, sino por pura gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir leyendo otros pasajes. Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 16. Gálatas 2 del 11 al 16 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Esto es el apóstol Pablo. Pues antes de que viniesen algunos de parte de los judíos, de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la ¿qué? Ok, esos son los judíos que querían que los cristianos se circuncidaran. Pero eso no existe hoy, pastor. Aunque usted no lo crea, todavía existe. Gente que quiere judaizarse. Eso era uno de los temas fundamentales en el Nuevo Testamento. Entonces dice, sigamos leyendo, hasta el 16. Y en su simulación, quiere decir su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, las buenas nuevas de salvación por la fe en las cuales somos justificados por la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo corrigiendo a Pedro. ¿Se da cuenta? Pedro con una hipocresía. Pedro el apóstol. Pedro el que pasaba así, sus sombras se sanaban, sanaba a los enfermos. La sombra de Pedro. Que alguien sea ungido no quiere decir que sea perfecto. ¿Verdad?
Perfecta solo es la palabra de Dios, por eso tenemos que conocerla, amén. Entonces, nosotros judíos de nacimiento. Ahora, pasa al capítulo 3 del mismo Gálatas, del versos del 1 al 12, vamos a leer. Aquí hay varios temas allí, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, los sedujo para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Por tus obras, cuando tú eras un impío, que estabas en pecado, el Señor te alcanzó, te limpió, te llenó de su Espíritu. ¿Por qué? Por tus obras. Si lo que tenías eran obras de mal y no de bien. Eso es lo que está diciéndoles Pablo. Entonces, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El que hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace porque somos perfectos, cumpliendo la ley, o lo hace porque le creemos? Siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por. Siguiente. Sabed por tanto que los que son de la fe, ¿estos son qué? Somos hijos de Abraham por la fe, no por linaje sanguíneo, pero sí somos, vamos a decir entre comillas, adoptivos de Abraham. Linaje de Abraham por la fe. ¿Ok? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, y la Escritura, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿dónde dice eso? En Abraham, cuando dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas. En tu simiente, y en Hebreos dice, dice, no sé si es hebreo, pero en una parte del Nuevo Testamento dice: no simientes como de muchos, sino de un único descendiente de Abraham. Ese es el Señor Jesús. Porque la salvación sí vino de los judíos, porque el Señor Jesús era judío, de la tribu de Judá, según la carne. ¿Ok? Muy bien. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe ¿son qué? Bendecidos. Con el creyente, Abraham. ¿Bendecidos con qué? Con la salvación. Alguno enseguida pensó en plata, hermano. Mire lo que le voy a decir. Dinero es solo un objeto de intercambio. No puede ser nuestro Dios. Ya lo vimos el domingo, ¿verdad? No puede ser nuestro Dios, pero tampoco lo podemos menospreciar como si no valiera nada, porque allí está depositado tu esfuerzo y tu tiempo. Y con eso pagas la comida, pagas el bienestar de tu familia. Entonces el dinero lo que hay que darle el lugar que tiene. No arriba ni abajo, sino en el lugar que tiene. Amén. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley
para hacerlas. Y en otra parte dice que todo aquel que desea ser justificado por la ley es destituido de la gracia. Entonces nadie puede ser justificado para entrar al cielo. No, porque es que yo, y usted sabe quién comete ese error gravemente: la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree mucho en las obras para hacerte, para purificarte. ¿Quién más cree en las obras? Los judíos. ¿Quién más cree en las obras indirectamente? Los adventistas. Ellos dicen, no, no somos salvación, pero si no guardas el sábado, pero entonces, pero eso no es para salvación, sino se contradicen. ¿Ya? Ahora, salvación por fe, ya entendimos que es por fe, que no es por obras para que nadie se gloríe. Llegamos al 11, pasa al 12 y dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Vamos ahora a hablar del segundo punto, acerca de la circuncisión. ¿Qué significa la circuncisión? La circuncisión literal era que, lo voy a decir, vamos a ser maduros, ¿verdad? Del miembro masculino se tomaba el cuerito que sobra y el prepucio. ¿Por qué? Porque ahí se acumula sucio, mugre, inmundicia en el sentido espiritual. Entonces, eso era solo un acto simbólico que Dios estableció para identificar a su pueblo. Y eso quedó abolido. ¿Por qué, pastor? Porque el Nuevo Testamento destruye o restablece nuevas leyes, porque hay un nuevo pacto. ¿Ok? Pero en aquellas cosas que no se dicen mucho, pues nosotros podemos discernir del Antiguo Testamento lo que vamos a tomar, ¿cierto? Ya lo leímos. Ahora bien, dice acerca de la circuncisión, Colosenses 2:16, vamos a prestar mucha atención porque este versículo es clave para buena parte de lo que estamos allí hablando. Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de... Ahí tiene el sábado. Día de reposo del sábado. Pablo, fariseo de fariseos, eso lo escribe Pablo. Pablo, lleno del Espíritu Santo. Pablo, escriba docto del reino. ¿Se acuerdan el martes antepasado que les expliqué lo que era un escriba docto del reino? Era alguien capaz de tomar parte del Antiguo Testamento y traer revelación a lo nuevo. Pablo, judío, escribe, nadie te juzgue si guardas o no guardas el sábado. Nadie te juzgue si guardas o no guardas comidas o bebidas que se establecieron en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Ya estás viendo cosas que quedaron abolidas, ¿verdad? Te estoy mostrando el mandamiento. Tómale así una fotografía con los ojos. ¿Sabes por qué? Porque cuando te encuentras un adventista te va a dar 30,000 vueltas. Y ellos leen bastante la Biblia. O a un judío. Dice, o a un judaizante. Que son cristianos, que dicen gloria a Dios, amén, que cantan con Cristín, ¿verdad? Como tú y yo. Pero cuando nombran al Señor dicen Yeshua HaMashiach. No, porque Hashem Adonai. Y tú dices, ¿qué? Yo nunca he leído esa Biblia. Porque ellos te están hablando en hebreo. ¿Me expliqué? No, son tus hermanos, escúchame. Lo que te estoy enseñando a que no caigas en ese error. Solamente te estoy enseñando a eso. Porque estos son cosas de segundo orden. Segundo orden, ¿qué significa? Que ellos pueden estar equivocados en eso y aún así ser salvos. Porque es la fe en Cristo Jesús la que te da salvación. ¿Amén? Ok. Entonces, ahí tienes un versículo clave, pero vamos a leer el contexto de ese versículo. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, desde el 8 al 23.
Colosenses 2, del 8 al 23, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, porque son sutiles. La forma en la que te abordan con estos temas son sutiles. Dice: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Pues las cosas más básicas del mundo. Porque en Él, en el Señor Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Muy bien. En Él también fuisteis, ¿qué? Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por ti y por mí. Como tú estás en Él, sus obras te cubren. ¿Entiendes lo que te quiero decir? En Él estás circuncidado. Por ende, este tema ya lo revela el Antiguo Testamento. Este tema no va en el Nuevo Testamento. Salvación es por fe. El sábado no va en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir leyendo. Dice, verso 12, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así como Él, esto lo enseño yo cuando vamos a bautizar, así como Él murió y fue al sepulcro, tú cuando te bautizas, simbólicamente estás muriendo con Cristo y resucitando con Él. Es decir, eso es en el derecho a eso se le llama una ficción jurídica. Te voy a dar un ejemplo de lo que es una ficción jurídica en la actualidad. Por ejemplo, vas en un barco y te enamoraste de una marinera y tú un marinero. Se enamoraron y se quieren casar. Por ley, el capitán los puede casar. Pero ¿dónde te estás casando? Porque estás en alta mar, allá en aguas internacionales. ¿Dónde te estás casando? Según la ley, te estás casando en el país al cual le pertenece el barco. No de donde es el capitán, ni de donde eres tú, ni de donde es la otra con la que te estás casando, la marinera. O la polizonte. O el polizonte. ¿Verdad? Eso es una ficción jurídica, porque tú no estás, si el barco es de Italia, tú no estás en Italia, estás en aguas internacionales, ¿cierto? Pero según la ley, tú estás en territorio italiano. Esa misma ficción jurídica aplica para las embajadas. ¿Sí? La embajada es territorio de ese país. Si el país irrumpe, ¿verdad? Donde está la embajada, irrumpe en esa embajada, está invadiendo ese país. Pero eso es una ficción jurídica, porque eso es una casa alquilada, arrendada, ¿cierto? Eso no es, ese territorio no está en ese país, está en el otro. Pero es una ficción jurídica que por decreto, que por ley se establece y por ende se cumple. La salvación, la resurrección, en este momento todo es una ficción jurídica para ti. ¿Cómo así, pastor? ¿Soy salvo o no soy salvo? Sí, porque Dios de su boca lo determinó. Y Él no puede negarse a sí mismo. Y lo que Él dice es sí y amén. Pero tú sigues viviendo en ese cuerpo que es arrastrado por el pecado. ¿Ya partiste al cielo? ¿Y cómo sabes que eres salvo? Porque el Espíritu te da testimonio. Entonces, eso es una ficción jurídica. Y vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida junto, perdonando todos los pecados. Cosas que son ficciones jurídicas, pero producen
una legalidad genuina. ¿A qué me refiero? Es una ficción jurídica que tú ya eres salvo porque tú todavía no has partido al cielo, pero el derecho ya te declara justo delante de Dios. Y eso genera un derecho, ¿cuál? Que ahora eres llamado hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, entonces el Espíritu entra en ti y empiezas a experimentar otra naturaleza. Tienes el mismo cuerpo, pero ahora por dentro tienes una naturaleza distinta. ¿Me expliqué? Muy bien. Entonces, anulando el acta de decretos, miren, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Significa que todos los pecados con los que el diablo te acusaba delante del trono, ¿verdad? Y te mantenía cautivo y te endemoniabas, todo eso quedó anulado. ¿Por quién? Por el poder de Cristo Jesús. Este es el contexto de lo que del 16 que Pablo dice, nadie te juzgue por comida o bebida. ¿Por qué dice todo esto? Porque debes entender que ahora perteneces a Cristo. Tú eres parte de Dios, tú eres de Dios. ¿Sí? Y la ley tú la cumpliste a través de Cristo Jesús. Por ende, tú estás libre de la ley. Amén. Ok. Dice, verso 16, por tanto nadie te juzgue por comida o bebida en un canto día de fiesta. Siguiente. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, hasta el 23, madre mía, 17. Nadie os prive, verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente, ¿qué? Carnal. Cuando una persona empieza a querer practicar la ley, está engañada y está en el ámbito de la carne, no está en el espíritu, no tiene entendimiento espiritual. No intentes convencerlo porque tus palabras van a caer a tierra. Haz un breve intento si tú quieres, pero cuando tú veas que te rebata, no sigas. Verso 19. Y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermanos, esto es un estudio bíblico. ¿Usted tiene su Biblia abierta? ¿Sí? ¿La está leyendo? ¿Está anotando? ¿Sí? Uy, este estudio, hermano, estoy corriendo, pero esto es, ¿por dónde vamos? 19. 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Por qué te sigues sometiendo a esos mandamientos y rituales de la ley, como si eso te fuera a justificar delante de Dios? Si tú ya estás justificado por Cristo Jesús y perteneces a Dios, no se preocupe que usted vive la libertad de Cristo. Amén. Tales cosas, verso 23, presta atención a lo que dice el apóstol Pablo aquí. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Sí, yo le voy a decir que yo, que practiqué el guardar el sábado, poco pero lo hice, sí es verdad que es bonito. Es bonito dedicar un día solo para Dios. Y es más bonito cuando se hace todos juntos. ¿Cuántos recuerdan el retiro? ¿Verdad que era bonito? ¿Verdad que fue bonito? Eso es guardar un día de reposo. Así se guarda, sirviendo a Dios. Pero según la ley no podías hacer la parrillita.
El asado no lo podías hacer. No podías comer cerdo. No podías caminar, no sé. No, hermano, mejor ni te digo. Porque ya con no comer cerdo, para mí eso es un pecado. ¿De qué te ríes, Ronald? Miren, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí, es verdad que está bonito como muchos católicos del Opus Dei que se meten en... Usted no entiende lo que es el Opus Dei. El Opus Dei es una secta católica. O sea, es una sección de católicos que ellos creen en el duro trato del cuerpo. Y entonces se van a vivir a casas y, por ejemplo, ellos se sientan a ver la tele y no pueden poner los pies sobre la mesa. Cosas raritas, hermanos, sí. ¿Verdad que hay cosas raras, sí? Sí, en el Opus, en la Iglesia Católica, hoy, en el año 2025, ocurren cosas así. Sigamos adelante, porque usted y yo no participamos de nada de eso. Sí, ya estoy viendo la hora. Ok, vamos a terminar con esto. Otra cosa que Dios te dice que no tienes que guardar son las fiestas judías. ¿Cuáles son las fiestas judías? ¿Cuáles son? ¿Te das cuenta que ni las conocemos? La fiesta de las primicias, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas del... Ni te las conoces, ¿verdad? Sí, hermano, yo te dije que este tema era un poco más profundo. Lo muteé. Todas esas fiestas son figura de cosas que ya se cumplieron y otras que no se han cumplido. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hablar de los panes sin levadura. Los panes sin levadura somos nosotros. ¿Ok? Los que fuimos ya limpiados de la contaminación del pecado. ¿Sí? Nos representa a nosotros esa fiesta. La fiesta de los tabernáculos que conmemora para los judíos el tiempo en el desierto, el tiempo durante el cual ellos vivieron en tiendas y no en casas. ¿Sí? Entonces ellos tenían que conmemorar eso. Y usted y yo también, sabe que somos simbólicamente, también también estamos atravesando un desierto y viviendo en un tabernáculo. ¿Sabe eso? ¿Sabe que simbólicamente en el Antiguo Testamento Egipto era el tiempo en el que vivíamos sin Dios? La Pascua, ¿verdad? Y el Éxodo representa el momento en el que Cristo llega a tu vida y eres sacado de las tinieblas a la luz. Pero luego en la luz tú tienes que atravesar por esta vida en donde en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo caminaré contigo, te daré maná, abriré la roca. ¿Me expliqué? Simbólicamente todo eso es nuestra vida, pero luego hay una tierra prometida, ¿cierto? Ahora, esas celebraciones lo que hacía era conmemorar cada una de esas cosas que sucedieron. Y en la fiesta de los tabernáculos era la representación de los cristianos hoy. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos en un cuerpo que es un tabernáculo, porque un tabernáculo es una vivienda temporal. ¿Me expliqué? Un tabernáculo es una vivienda temporal. Así que si usted agarra y dice, ¿sabe qué, pastor? Quiero celebrar la fiesta de los tabernáculos. Dele, hermano, si usted quiere, dele, pero que sepas que eso no te justifica para salvación. Que a Dios ya no le interesa que tú agarres una tienda de campaña y la pongas en la plaza y te metas ahí unos días celebrando la fiesta de los tabernáculos. Porque eso ya se cumplió. Tú ya estás viviendo en un tabernáculo. Amén. Seguimos adelante. Fiestas judías entonces quedaron. Judías quedaron. Comidas impuras.
¿En qué pasaje de la Biblia del Nuevo Testamento encontramos que quedó abolido? Nadie juzgue por comidas ni bebidas. Ahí tienes uno. Pero te voy a dar más. Te voy a dar más, porque tal vez tú quedes con dudas y digas, no, pastor, pero yo no sé, porque Primera de Corintios capítulo 10, no, vamos a leer Hechos, sí, vamos a leer Hechos. Colócame Hechos 10, 14. ¿Cómo dice? Entonces Pedro dijo, Señor, Pedro estaba en la azotea de una casa, tenía hambre, estaba esperando que le estaban haciendo el almuerzo y se fue a orar a la azotea de la casa. Y allá arriba, sentado, de pronto se abrió una visión frente a sus ojos. Y él vio muchos animales que por la ley estaban prohibidos. Y la voz del cielo le dice, Pedro, mata y come. Y él responde y dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo soy un buen judío, Señor. Yo guardo la ley. Pero el Señor quiere darle una lección. Siguiente verso. Volvió la voz a él por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahí estaba el cerdo así en todo el centro del pergamino. ¿Sí? Al lado estaba un chicharrón, al otro lado estaba un asado. Usted entiende, hermano, estoy haciendo un chiste, pero usted entiende, ¿verdad? Los cerdos no eran los únicos animales prohibidos, habían diversos animales prohibidos, si la ley los describía, si la pezuña tal, si esto, si el pico, si no sé qué, no los podías comer. Eso era una representación de los extranjeros y los judíos, simbólicamente. Una ley, simbólicamente, era representación de lo que habría de venir en Cristo Jesús. Ahora, colócame el verso 28. Está Pedro ya hablando con Cornelio. Ahí han pasado varias cosas. A Pedro lo llegan a buscar, él se va con los hombres a ver a Cornelio, llega Cornelio, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominables. Pedro presentándose en la casa de Cornelio dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame o inmundo. Pastor, pero es a los hombres, no los animales, que son nuestra comida. Primera de Corintios capítulo 10, verso 23 al 33. Creo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende, preste atención, porque aquí está la respuesta. De todo lo que se vende en la carnicería, eso es su Biblia. ¿Sabe que eso lo dice su Biblia? ¿Usted lo había leído literalmente? De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de... No vamos a leer el contexto. No, sí, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Mire, no vamos a leer el contexto. Ahí el contexto es el siguiente. Él le está diciendo el tema de los sacrificados, de los ídolos y todo lo demás. Y él dice, no por tu conciencia, sino por la conciencia del que te está poniendo el plato. Si el que te pone el plato te dice, mira, esto lo sacrificamos a un ídolo, no lo comas. Pero ¿sabes qué? Si te lo ponen y nadie te dice nada, tú da gracias al Señor y come con tranquilidad. Porque los ídolos, dice el apóstol Pablo, nada son.
Porque supongamos que, no sé, Ronald y yo estamos trabajando en un camión y vamos de una ciudad a otra haciendo repartos, o Yasser, ¿verdad? Y vamos de una ciudad a otra repartiendo las cosas de la empresa, y de pronto llegamos a una ciudad y nosotros no sabíamos, pero ahí están celebrando un santo. Y están haciendo comida y están dando comida y en todos lados están celebrando el santo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pasar hambre? ¿O vas a dar gracias al Señor y te vas a comer lo que... ¿Ah? ¿Verdad que sí? Ellos celebrando su santo ahí y tú en la calle, mira, dame ahí esa pata de pollo, me vas a dar ese pedacito de... Gracias, Señor, porque tú hiciste esto, no ese ídolo, lo hiciste tú. Libres en Cristo Jesús. Libres en Cristo Jesús. Amén. Libres en Cristo Jesús. Entonces, esto quedó abolido. Sistema de dádivas. No lo debería rematar así. No, ¿verdad? Lo dejamos para el próximo martes. ¿Ah? Yo lo puedo presentar rápido. Miren, les voy a dar un adelanto. Gran parte del sistema de dádivas quedó abolido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de esos sistemas de dádivas pertenecían a la ley ritual. A la ley ritual. Tú tenías que dar ofrendas por casi todo. En la ley, tú tenías que dar ofrendas por casi todo, hermano. Si tenías un hijo varón, el primero, ofrenda. Si te darán, ofrenda. Si vas a salir a la guerra, ofrenda. Si vas a no sé qué, ofrenda. Ofrenda. Que el 10% no era el 10%, porque eran varios 10% que sumaban como un 23% anual de tus ingresos. Tenías que dar por todo, hermano. Encima de eso, cada 7 años tú tenías que perdonar las deudas de todo el mundo. Había un montón de cosas que eran propias de la ley, ¿verdad? De la ley ritual y quizá la ley civil. Y algunas de ellas de la ley de misericordia. Muchas de esas cosas quedaron abolidas. Pero hay otras que tú las ves en el Nuevo Testamento. No las quiero rematar, ¿verdad? El próximo martes terminamos en el sistema de dádivas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la oración. Vamos a terminar. Estuvo denso, hermano. Yo sé que estuvo denso. Yo sé que estuvo así, ¿sabes? Algunos están así, ay, Dios mío, me duele la cabeza. Mire, yo quiero decirle esto, quiero decirle la verdad. Al principio, cuando yo leía muchas cosas, aún en el Nuevo Testamento, yo no las entendía. No las entendía. Por ejemplo, entendí dónde aparece simbólicamente la segunda venida de Cristo, que eso era algo que yo me preguntaba. Yo decía, todo lo que se dijo en el Nuevo Testamento tiene que estar justificado por el Antiguo Testamento. Y yo me decía, ¿dónde en el Antiguo Testamento está justificado la segunda venida? Cuando leí Hebreos capítulo 9, dice literalmente que Cristo Jesús, como sumo sacerdote, ha entrado al lugar santísimo en el cielo, y que cuando Él salga a presentarse al pueblo limpio del pecado, esa es la segunda venida. ¿Y eso dónde está? Simbólicamente. Muchas cosas del Antiguo Testamento son símbolos, sombra de lo que hoy estamos viviendo en Cristo Jesús. Amén.
Bueno, vamos a ministrar diezmos y ofrendas. A ver, los hermanos con las cestas Yasser, pasen aquí adelante. ¿Y qué haremos, pastor, el día después del... No, los hermanos se preguntan y no lo he hablado con todos. Hasta el día 23 tenemos pago el otro local. Hasta el día 23 nos reunimos allá. ¿Qué vamos a hacer de aquí? ¿Qué vamos a hacer después de eso? Estoy esperando una directriz de parte de Dios. Ore por eso. Vamos a clamar juntos en ese sentido. ¿Ok? Porque yo hice unos planes. Pero hice unos planes con mi cerebro. Yo recibí una directriz de parte de Dios. Lo de estar 3 meses allá. Pero lo de los planes de, bueno, no, después de la primicia, yo creo que tal, licitar, forzamos y nos mudamos, no ha salido conforme a lo que se esperaba. ¿Ya? No se cumplieron los objetivos. Por ahora. Y la estadía en ese local ha tenido un costo considerable. ¿Ok? Pero nos hemos gozado. Pero ¿ha crecido la iglesia? Ya entendimos que si expandimos las estacas, ¿verdad que vamos a ver crecimiento? ¿Verdad que sí? Todo eso ya lo entendimos, ¿verdad que sí? Vamos a orar ahora, porque necesitamos que Dios prepare nuestro corazón, que Dios nos indique y que Dios nos provea. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Padre, porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Significa que tú, Señor, has provisto para nosotros, para darte, Señor, de lo que tú nos das. Para darte, Señor, solo una parte de todo lo que tú nos das. Yo pongo, Señor, a mis hermanos en tus manos. Pongo sus vidas, sus trabajos. Provéeles, Señor, lo que necesiten. Te pido que les des buenos trabajos, que les des iniciativas, Señor, para emprendimientos, y los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pueden pasar los que van a ministrar al Señor ofrendas, diezmos, primicia, lo que usted considere. Te dije que no hiciéramos eso de estarnos comparando. Ahora. Vamos a ponernos de pie para orar por ustedes y que se puedan ir, nos podamos ir cada uno a nuestros hogares. Amén. Padre mío, te doy gracias, Señor. Yo bendigo la vida de mis hermanos. Yo te ruego ahora que tú envíes tus ángeles a rodearlos, a guardarlos, y que los envíes con paz y bendición a sus casas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. El domingo no olvide llevar un invitado, amén.